Audio Jungle. Este día vamos a dedicar el programa a analizar la crisis que existe desde hace ya algunos meses en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como contexto pues, de la crisis, que siempre yo digo que es más profunda de lo que parece ser, está la elección a rector de la Universidad de San Carlos. Digo esto porque la Universidad de San Carlos es, digamos, una universidad pública, es la única universidad pública que tiene Guatemala. La Constitución hasta en eso favorece el monopolio, porque solo autoriza una universidad, cuando por ejemplo Costa Rica tiene 5 universidades públicas. Y luego pues que la universidad ha entrado en una crisis, como decía, como producto pues de esta elección tan viciada a rector de la Universidad de San Carlos, pero que pues hay que analizarla también en su contexto. Recordemos que la Universidad de San Carlos es una institución que está al servicio de la sociedad guatemalteca, porque no es una universidad privada. La Universidad de San Carlos se sostiene con recursos públicos. La Constitución le asigna el 5% del presupuesto general de gastos de la nación, y por lo tanto es una universidad de todos los guatemaltecos. Y todos los guatemaltecos deberíamos asumir la responsabilidad de defender la Universidad de San Carlos y de resolver esta crisis de acuerdo a los intereses del país. Recordemos que la universidad, en correspondencia a ese presupuesto que le asigna el Estado, pues ha mantenido tradicionalmente algunos servicios a la población, como por ejemplo el ejercicio profesional supervisado, el EPS, que a lo que yo recuerdo, pues permitía que jornadas, brigadas de odontólogos, de médicos, de ingenieros agrónomos fueran a prestar servicio a las áreas rurales del país. Y luego tiene su bufete popular también, que tradicionalmente es una, no sé cómo está funcionando ahora, ha habido intentos de suprimirlo, pero aún existe el bufete popular, y que ha prestado servicios pues, a la población necesitada de asuntos jurídicos. Entonces, sin embargo, la Universidad de San Carlos, a pesar de este subsidio, digamos, hay que señalar que de cada 10 estudiantes que se inscriben en el primer año de primaria, ni uno, porque las estadísticas hablan, ni uno llega a la universidad. Es el 0 punto y piquito el que llega a la universidad. Lo que quiere decir que también la universidad pues no se ha expandido, no se ha ampliado lo suficiente, pese a los centros regionales pues que tiene la universidad. Lo que quiero decir con esto pues es de que tenemos una universidad pública que debemos defender aún con sus limitaciones, pero que permite que los estudiantes puedan pues ejercer o prepararse para una profesión. No sé qué tanto dedica sus esfuerzos la universidad de investigación, por ejemplo. Lo que pasa con la universidad y lo que ve la gente es que en los últimos años, pues esta crisis, producto de una politización que ha habido en la universidad, pues le ha restado mucho. Ahora aquí en el programa tenemos a dos amigos, todos los que vienen aquí son amigos. Maynor Berganza, que ya nos acompañó la vez pasada en un programa, abogado, y el amigo Werner Castillo, politólogo, ¿verdad? Licenciado en Ciencias Políticas. Ellos son parte de este movimiento de resistencia que existe en la Universidad de San Carlos y que aglomera a una gran cantidad de sectores de la universidad, docentes, estudiantes, trabajadores, egresados, etcétera. Que yo no sé cómo este señor Walter Mazariego pretende ser rector con una universidad que no lo quiere. Pero bueno,
De esto vamos a platicar. Bienvenidos al programa El Búho y bienvenida Patricia. Gusto de saludarte. Byron, igualmente. Así que ustedes tienen la palabra. Empecemos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es importante y hemos tratado de aprovechar todos los espacios en función de sensibilizar no solo a lo interno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino a toda la población en torno a lo que sucede internamente, especialmente en torno a lo que ha venido acaeciendo por los primeros meses de este año y que especialmente se empezó a recrudecer a finales del mes de abril, cuando dentro de todo el esquema electoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala se dejan fuera a varios de los colegios electorales y no se les permite participar. Esto lleva inmediatamente a una primera acción o una primera consecuencia, y es la toma del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el MUSAC, por parte de estudiantes de agronomía. A raíz de esto, pues efectivamente todo el movimiento pro fraude y el movimiento contra el fraude pues ha ido en escalada. Como usted lo decía hace un momento, es inadmisible e inconcebible que Walter Mazariegos quiera de facto autoproclamarse a escondidas, en secreto, como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de una vez e inmediatamente a escasas horas pues se nombren todos los mandos altos y medios dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un golpe duro, una afrenta bastante seria en contra de la democracia, no solo universitaria, sino nacional. Hemos venido haciendo en diversos espacios algún tipo de concientización precisamente en función de realmente el poder y la responsabilidad que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene en muchísimas instancias. Comentábamos hace algunos días que son aproximadamente 60 instancias de decisión a nivel nacional, lo que vuelve o lo que repercute en el hecho de que la Universidad de San Carlos de Guatemala se convierte en un botín político bastante ansiado. Para mencionar algunas de estas representaciones, pues acabamos de ser testigos hace poco más de una semana y media de la elección de magistrado titular y magistrado suplente por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Corte de Constitucionalidad. Tenemos representación en la Junta Monetaria Nacional, tenemos representación en el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el directorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto de la Defensa Pública y Penal, etcétera. Como les menciono, más de 60 representaciones, bastante poder y bastante influencia. Entonces, pues esto repercute en determinado momento precisamente en el hecho de que quieran apropiarse de la autonomía y quieran violentar la autonomía desde el momento de la elección y luego, pues, en función de todos los acontecimientos que se han venido dando. El 26 de mayo, como docente, realizamos una asamblea en el frontispicio de rectoría de la Universidad de San Carlos, en la cual unánimemente se decidió la conformación del Frente Universitario por el Rescate de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y especialmente como uno de los elementos medulares en función del frente, pues es la resistencia al fraude y la resistencia a la autoproclamación de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A partir de esto, pues se han sumado diversos sectores, el sector estudiantil, el sector sindical de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también el sector de egresados. Y entonces volvemos a la pregunta inicial que usted planteaba, ¿verdad? O sea, ¿con qué solvencia puede una persona querer autoproclamarse o querer gobernar un espacio que no es gobernable para esta persona precisamente por el rechazo amplio de los diversos sectores? Bueno, digamos que la elección ha sido impulsada desde fuera de la universidad para que el señor Walter Mazariegos sea rector. En buena medida reconocemos y hemos analizado el hecho de
si vamos directamente al punto, la Universidad de San Carlos de Guatemala era posiblemente el único espacio libre que quedaba en Guatemala sin estar cooptado, ¿no? Vemos que el organismo legislativo se encuentra cooptado por una maquinaria monstruosa, ¿no? Que responde a intereses muy particulares. El organismo judicial, pues hemos visto paulatinamente también cómo ha sido cooptado en sus diversas instancias. Y el Ejecutivo, pues mejor ni hablemos de eso especialmente, ¿no? Pero en función de la educación superior y en función del mandato constitucional que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala de organizar y dirigir la educación superior en nuestro país, era posiblemente el único espacio autonómico, también dotado constitucionalmente de esta autonomía, que no había logrado ser cooptado por las mafias o por sectores oscuros en la sociedad guatemalteca. Hoy por hoy, pues vemos realmente que esta cooptación ha tenido fuerte asidero, y no es algo que haya empezado también a principio de año. O sea, reconocemos que es una cooptación que posiblemente ha llevado décadas y que poco a poco pues ha ido asentándose. Comentábamos hace un poco menos de una semana precisamente el hecho, ¿no?, de que hace aproximadamente 30 años se rumoraba en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que había empezado la cooptación, y la cooptación especialmente en los alumnos de Ciencias Jurídicas y Sociales. Son nuestros jueces de hoy, son los magistrados de hoy. Y entonces no nos resulta extraño ni nos resulta antojadizo el hecho de que hoy por hoy, por ejemplo, las cortes sean manipuladas o respondan a intereses particulares, ¿no? Y no necesariamente que la justicia sea amplia y para todos. Entonces, efectivamente, la universidad ha sido cooptada por mafias y poderes oscuros que pretenden, con la autonominación, autoimposición y el reconocimiento de facto de Walter Mazariegos, pretenden terminar de destruir lo poco que nos queda y por lo que seguimos sumando en la Universidad de San Carlos, y especialmente en función de la defensa de esa autonomía. Y ante este panorama, ¿cuáles son las medidas que ustedes estarían implementando para defender esta autonomía, ya con todo esto, ¿verdad? Con todo este escenario que usted nos ha expuesto? Pues bueno, medidas ya han existido varias, ¿no? Ya llevamos o hemos sido partícipes de varias caminatas, han existido una muy buena cantidad de comunicados en función del análisis y el posicionamiento del Frente y de todos los colectivos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues virtualmente todas las unidades académicas se encuentran actualmente en paro. Son muy pocas las que no se han sumado, además de los centros regionales universitarios, que también ya una buena cantidad están en paro. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer una cuestión, ¿no? Si el papel fundamental de la Universidad de San Carlos de Guatemala es precisamente la educación y nos debemos a nuestros estudiantes, también hemos coincidido, ¿no?, que a las puertas de un nuevo semestre, independientemente de que no aceptamos ni aceptaremos la imposición de Walter Mazariegos como rector, pues tampoco la educación se puede quedar parada, ¿no? Entonces, lo que sí planteamos y lo que proponemos tanto a los estudiantes como a todo el colectivo de docentes es precisamente que sea una educación más crítica, en la cual también sensibilicemos a los alumnos en función de que entendamos no solo la memoria histórica que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino también que entendamos realmente este proceso de cooptación y este proceso antidemocrático que se está llevando a lo interno de la universidad. Además de todo, pues ya nos ahondará en función de ese tema el licenciado Berganza. Existen una buena cantidad de recursos legales todavía interpuestos que no han sido resueltos, por lo cual todavía es mucho más antojadiza y violenta si queremos ver la toma de posesión de Walter Mazariegos. Y también pues estamos esperando que se resuelvan estos recursos tanto a lo interno como a lo externo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy leyendo aquí en el teléfono la carta que envió Gladys Amanda Baile Vargas, ex precandidata, dice, a la rectoría por la agrupación SOS USAC el 2 de julio. En esta carta que la dirige ella a Walter Mazariegos,
le pide que se convoque a nuevas elecciones. ¿Es esta la demanda principal del movimiento? Sí. ¿Y por qué, verdad? Puedo primero decir que Gladys Amanda, además de su larga trayectoria en la Facultad de Medicina, también fue muy cercana a un noble decano de la Facultad de Derecho, que fue don Wilfredo Valenzuela Oliva. De tal manera que el conocimiento profundo que tiene Gladys Amanda de la Universidad de San Carlos es incuestionable. Estamos hablando de una persona que tiene propiedad para poder dirigirse a este personaje tan oscuro, para evidenciar que efectivamente él no tiene el talante ni la altura para ser rector de la universidad, y que su llegada no es sino el resultado del apoyo de fuerzas externas a la Universidad de San Carlos, a quienes hemos venido llamando el pacto de corruptos, porque su propósito fundamental es el saqueo de recursos económicos del Estado. Llevar a un alto funcionario de una universidad que administra más o menos 1.800 millones de quetzales para el ejercicio de sus funciones, indudablemente nos tiene muy preocupados, no porque alguien vaya a robarse ese dinero, sino por los efectos perniciosos que le causa a la sociedad guatemalteca que esos recursos destinados al desarrollo de la educación pública no lleguen, no cumplan con su cometido. El caso del bufete popular es muy particular mencionarlo, porque el bufete popular ha dejado de prestar un servicio social cual fue el origen de su fundación, y ha ido cada vez más cumpliendo esas nuevas funciones que se le ha dado a la educación, desarrollando competencias para el ejercicio de una profesión, pero sin prestar servicio social. Esto es terrible, porque las prácticas y los conocimientos prácticos que los estudiantes pueden tener son una cosa importante, pero la prestación del servicio social que la Universidad de San Carlos da para devolverle al pueblo el esfuerzo del pago de nuestros estudios y de nuestro trabajo es importantísimo. Solo pregúntense ustedes, a la audiencia de este querido programa El Búho, que yo aprovecho para decirles se ha convertido en un nuevo nicho para quienes nos interesamos en la opinión crítica, y aquí ha habido mucho de eso, así que muchas gracias. Imagínense ustedes qué podría pasar en el sistema de salud pública si nuestros estudiantes no cumplieran con estos internados que tienen en los hospitales. Solo para hablarles de un tema entre tantos, cuántos dientes, muelas y dentadura en general no apoyan los odontólogos que están practicando para la población guatemalteca. Pero igual los estudios profesionales supervisados a los que hizo referencia el licenciado Byron Barrera en el inicio de su siempre buena introducción, fíjense, no habría contacto con la realidad social. Este tema reviste características importantísimas en el camino de la ciencia, porque vean ustedes, ¿para qué se hace ciencia? La ciencia está identificada con la verdad, pero esto no es una aspiración filosófica. Imagínense ustedes que se está construyendo un medicamento y no se tiene como fundamento la verdad. Querría decir que va a salir el medicamento a la distribución pública siendo un producto falso que no va a curar. Por eso la ciencia se identifica con la verdad. Ahora, estamos viendo la elección de un rector
que no respeta las normas jurídicas, que tampoco respeta los principios éticos y morales que son inmanentes a un científico. Un científico tiene que estar dotado de esa ética, si no va a hablar con mentiras. El científico tiene que hablar con la verdad. La carta de Gladys está dirigida a un sujeto que tiene que entender, primero, que él no es un científico. Segundo, que es un perverso. Ha ganado estas elecciones con el apoyo del pacto de corruptos sin respetar las leyes. Yo quiero decirles algo para ir concluyendo en esta intervención que me han dado. ¿Por qué queremos unas nuevas elecciones y por qué lo hacemos con estas medidas? Fíjense, el poder público, la Constitución establece, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que cuando se dictan resoluciones o se toman actos que son manifiestamente ilegales, la Constitución autoriza a que no se observen, a que no se cumplan, a que no se acaten. ¿Por qué podría estar eso escrito en una Constitución? A cualquiera le puede resultar contradictorio. No, esta es una Constitución democrática. Fíjense lo que dice el artículo 156. Con la venia de ustedes voy a leer esto. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Vamos, el ministro de Gobernación y el director de la policía prestándose a este juego sucio para ir a golpear estudiantes como que fueran organizaciones de criminales. Por favor, señores, pidan disculpas a la Universidad de San Carlos y a sus estudiantes por haberlos agredido de la manera que lo hicieron. Tengan vergüenza. Bien, esta es la norma jurídica que le permite a los jóvenes estudiantes que han tomado los edificios, a los profesores que después de haber estudiado las actuaciones se convencen de que hay ilegalidades, y a los egresados que después de plantear acciones ven que no hay solución. Las acciones correctivas son de carácter administrativo adentro de la universidad. Están planteados todos los recursos hasta llegar al último, que fue el de la revisión, que fue rechazado. Fueron 10 recursos de revisión, fueron rechazados. Queda ahora ir a las cortes. Y queremos decirlo, ya fuimos a las cortes, ya planteamos acciones de amparo, pero estamos en nuestra mente nos circula el dicho de nuestro gran maestro decano de la Facultad de Derecho, Mario López Larrabe: cuando la confianza en las leyes y en quienes están llamados a cumplirlas se termina, bueno, las acciones de hecho son la única reserva que queda, pero no ilegalmente. Aquí en la Constitución está el fundamento. Por eso, distinguido periodista Ortiz, el objetivo fundamental es que se repitan estas elecciones, respetando las leyes ordinarias y los reglamentos de nuestra universidad, para que sea una elección legítima, legal y justa. Legítima, legal y justa. Termino con un pequeño recordatorio. Sé que a la mayoría de la población guatemalteca le causa dificultad comprender la existencia de la Universidad de San Carlos, porque la población está acostumbrada a ver empresas privadas de envergadura. La Universidad de San Carlos no es una empresa privada de envergadura. La Universidad de San Carlos
es un espacio que se dirige a través del gobierno universitario. Y esto es lo que genera la convulsa realidad que se pueda vivir en un estado pequeñito como es la Universidad de San Carlos, porque nosotros tenemos órganos y reglamentos de la más diversa naturaleza. Tenemos unidades académicas que impactan a la realidad guatemalteca de una forma tan importante como la Facultad de Agronomía, que le permite al país estar en el proceso productivo de los alimentos. Y saben una cosa, queridos periodistas, ustedes dos a quienes apreciamos mucho, ¿cómo se puede sentir la Facultad de Agronomía? Sépanlo de una vez y que la audiencia lo escuche, si ninguno de sus 3 cuerpos electorales le permitió al grupo de mazariegos llegar a integrar el cuerpo electoral universitario. Quiere decir que él va a ser rector donde los de agronomía no pusieron una sola voz. Ahí me voy a quedar, pero siempre agradezco al búho y a sus conductores la posibilidad que nos permiten para hablar con tal libertad. El Consejo Superior Universitario, ¿qué papel juega en este asunto? Entiendo que ha de estar dividido porque ha habido posiciones dignas, ¿verdad? Y otras no dignas que mantienen la postura de apoyo a mazariegos. ¿Cómo está la relación ahí? Bueno, ¿qué papel juega? Posiblemente uno de los más importantes. El Consejo Superior Universitario, como órgano colegiado compuesto por diversos sectores, debió haber jugado el papel de ser el fiel de la balanza en función de todo el proceso. No obstante, pues lamentablemente nos hemos dado cuenta pues que la mayor parte del Consejo Superior Universitario están plegados a los intereses de Walter Mazariegos, con la salvedad de que son únicamente los representantes. Resulta que en la Universidad de San Carlos de Guatemala el fenómeno de la representación es otro que atraviesa un problema grave. Porque una vez que son electos van a la libre, no existe, llamemos así, un reglamento interno o algo que los obligue a cumplir efectivamente con la representación a la cual ellos deberían de obedecer. Y entonces los colegios profesionales, o en este caso pues los egresados que son parte del Consejo Superior Universitario, muchos de ellos han desoído a su electorado, a quienes lo llevaron al Consejo Superior Universitario. Lo mismo ha sucedido con una buena parte de las juntas de los decanos, que son parte de las juntas directivas en cada facultad, que han desoído también en buena medida los deseos y el llamado que ha hecho su electorado. De tal cuenta, pues, efectivamente, el Consejo Superior Universitario en diversas instancias de diversos momentos ha avalado el fraude como tal, en mayoría haciendo la salvedad y reconociendo la valiente y digna resistencia de algunos representantes, pero en mayoría han aprobado y han avalado el fraude, han desoído incluso muchos de los recursos que planteaba el licenciado Berganza, ni siquiera fueron conocidos de fondo por parte del Consejo Superior Universitario, lo rechazaron de inicio. Se sabe, y lo sabemos de muy buena fuente, que también han existido varios dictámenes jurídicos hechos a la medida, especialmente para tratar de consolidar el movimiento fraudulento o el fraude en contra de la universidad y de la autonomía. Y entonces, lamentablemente, si el fenómeno de la representación fuera tal, en Consejo Superior Universitario se le hubiera puesto un hasta aquí desde el mismo principio, ¿no? No obstante, pues resultó a la contraria, y precisamente ha sido el Consejo Superior Universitario, insisto, en mayoría, el que ha avalado en buena medida toda la intentona fraudulenta de Walter Mazariegos. Es un poco extraño el funcionamiento de este Consejo Superior Universitario. Yo no sé si es cierto, pero ha habido rumores de que más de algún representante ante este consejo ha repetido otra carrera profesional para seguir en el Consejo Superior Universitario, lo cual realmente es una muestra
de que es un organismo donde se manejan muchas cosas y donde posiblemente pues respondan pues a intereses no tanto de la universidad, sino intereses de fuera. También por el nombramiento que tiene la Universidad de San Carlos hacia órganos del Estado, porque en estos organismos pues hay muchos intereses, en la Comisión de Energía Eléctrica, en la Junta Monetaria, etcétera. Por lo menos en unas más de 60, 70 instituciones del Estado, la universidad tiene representantes en la corte, en las cortes. Entonces, es natural, bueno, no es natural, pero a eso se debe que en el Consejo exista la pretensión de algunos miembros del Consejo de permanecer ahí, digamos, el tiempo que ellos puedan continuar. Claro, y por qué no decirlo abiertamente, yo creo que es por todos conocido el hecho de que se menean coimas, prebendas y nepóticamente también puestos y ubicaciones dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay una paradoja todavía más profunda en función del Consejo Superior Universitario. Realmente el Consejo Superior Universitario, el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o el máximo órgano en el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también reconocido constitucionalmente según el artículo 83, está representado únicamente dentro del Consejo Superior el 40% de todo el conglomerado de la Universidad de San Carlos. O sea, ¿qué quiere decir? El 60% se quedan fuera de esa representación. Escuelas no facultativas no tienen representación, los centros regionales universitarios no tienen representación, aun cuando somos más del 60%, o sea, es la mayoría de la población de la Universidad de San Carlos. No obstante, pues son solo únicamente las facultades las que se ven representadas y las que toman las decisiones de fondo en última instancia. Licenciado, luego de escuchar aquí al licenciado Castillo, lo que nos acaba de comentar, me surge una duda. ¿Existe alguna manera legal de poder integrar a ese 60% al 40% que prácticamente es el que toma las decisiones en la universidad? Licenciada, muchas gracias. En los últimos 30 años hemos estado tratando de lograr una reforma universitaria, cuyo esfuerzo principal es encontrar el camino ese tan difícil que usted ha incluido en su pregunta. Fíjese, licenciada, que en la ley orgánica de la universidad, esta fue creada allá en la época de la Revolución de Octubre, porque la Universidad de San Carlos, esta que conocemos ahora, con este modelo de ahora, es hija de la Revolución del 44, es un modelo en el que las universidades establecen una participación tripartita en el gobierno de las universidades, los estudiantes, sus profesores y los egresados. Todos forman parte de ese Consejo Superior Universitario. Cuando esta ley fue creada, solo teníamos 10 unidades académicas y a ellas se dirigió la ley para establecer las formas en las que integraban el Consejo Superior Universitario. Pero luego, en las propias unidades académicas fueron creándose escuelas para diferenciar los estudios unos de otros, y esas mismas escuelas, algunas quedaron bajo la órbita de las facultades, pero otras crecieron mucho que tuvieron que independizarse, y entonces ahora tenemos escuelas que no son facultativas. Igual o con similares características fue el proceso de la creación de los centros universitarios que señaló el licenciado Byron Barrera. Entonces, todas estas instancias nuevas, en una forma muy maniquea, les han sido prohibidas o han encontrado justificación legal basado en la ley orgánica que solo establece a las unidades académicas, y como existe la definición a intereses particulares de que estas otras áreas educativas no son unidades académicas, y entonces
hace falta que la propia universidad, que tiene autorización para crear sus propios reglamentos, establezca un reglamento que pueda determinar qué se entiende por unidad académica. Una vez que terminemos este proceso y, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política, a la que pertenece aquí el licenciado Werner, o la Escuela de Psicología, o la Escuela de Trabajo Social, o la Escuela de Historia, óigame, qué cosas tan grandes, ¿verdad? Ciencias de comunicación. Ciencias de la me disculpo, ¿verdad? Ciencias de la comunicación. Si este reglamento de unidades académicas es creado adentro de la Universidad de San Carlos, entonces no tendríamos que modificar la ley. ¿Y sabe por qué he puesto especial atención en no modificar la ley? Porque los universitarios sancarlistas de ahora y de siempre no confiamos en el Congreso de la República. Entonces, pensar que vamos a mandar nuestra ley orgánica al Congreso de la República nos da un pavor grande, porque solo ahí se podría modificar esta que es la ley orgánica de la universidad. Pero con lo que le dije antes, doy respuesta a su pregunta. ¿Cuál es el camino? El camino es ese, que los universitarios en un reglamento interno creado por nosotros determinemos qué se debe entender por unidad académica, de tal manera que el espectro de representantes de unidades académicas crezca y cumplamos siempre con la norma de la ley orgánica. Así le contesto, mi querida licenciada, y la felicito. Preguntas agudas, ¿verdad? Oh, muy bien. ¿Qué pasaría si el día de mañana Mazariegos dice, bueno, de acuerdo, y el Consejo Superior Universitario dice, de acuerdo, que se repitan las elecciones? ¿Están preparadas la universidad para un proceso transparente, legal, que se respeten los resultados fielmente, que no haya intervención de ninguna fuerza ajena a la universidad y que además pueda haber un rector digno de excelencia académica como los que tuvo hace décadas la Universidad de San Carlos? Sí, el doctor Martínez Durán dice que la vida universitaria, dijo, ¿verdad?, que la vida universitaria era hermosa, pero es doblemente hermosa si se vive con el propósito de servir a la sociedad. Aquel gran rector nuestro, es nuestro más grande de todos, el doctor Martínez Durán. Voy a ser breve para darle la oportunidad al licenciado Castillo también a responder este tema. Hubo 5 candidaturas en esta elección anterior. 2 de ellas se identificaron con el pacto de corruptos. Incluso los 72 votos que sacó Mazariegos el 14 de mayo, ahí en ese fatídico día están las imágenes donde la Policía Nacional Civil nos atacó con gases lacrimógenos a los profesores, a todos los que estábamos tratando de entrar con los electores. 5 fuerzas, vaya, 2 muy cercanas al pacto de corruptos. Los otros 3 son expresiones apegadas a la ciencia, propuestas que hablaban de una universidad nueva y de punta, modernizada, pero en el camino de la producción científica. Fíjense, o sea, estas no son fuerzas político-partidistas iguales a las del Concierto Nacional de Partidos Políticos, sino grupos de científicos que están planteando cuál es la producción de conocimientos nuevos que debe provocarse en la Universidad de San Carlos para servir a esta población guatemalteca que ya no solo es de Guatemala. Hoy esta población es globalizada. O sea, viven aquí, sí, pero hablan como la internet de todo el mundo les dice que se deben desarrollar. Una universidad así quiere decir que condiciones
para la realización de un proceso electoral limpio y sano existen en la base. Donde no existen todas las condiciones necesarias, si no es haciendo un mea culpa, una revisión de sus posiciones, es en el Consejo Superior Universitario. Termino diciendo esto para darle oportunidad al licenciado Werner. Una gran opción para que recuperemos esta universidad pública es que se suspenda el proceso de docencia directa y que todos, estudiantes, investigadores y profesores, nos dediquemos a hacer un gran seminario. Nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo en la universidad, un gran seminario de reforma de la universidad, donde legalmente el acuerdo se tome en el Consejo Superior Universitario y empecemos a transitar para que digamos cómo deben ser todas las soluciones que necesitamos. Desde luego es de envergadura, ¿verdad, licenciado Ortiz? O sea, hablar de eso, pues estamos hablando de una cosa enorme, gigante. Le doy la oportunidad, licenciado. Sí, gracias. Bueno, yo creo firmemente que la universidad está preparada para poder repetir o iniciar o retrotraer hasta el inicio todo el proceso electoral. Definitivamente acarrearía algún tipo de desgaste, ¿no? En primer lugar, una inversión económica que nuevamente tendría que hacer la universidad en diversos espacios para poder realizar la nueva convocatoria y la nueva elección. Sin embargo, creo que los males que podría acarrear un nuevo proceso son mínimos en función de lo que se puede conseguir. La Universidad de San Carlos de Guatemala, los docentes, los estudiantes, los trabajadores, hemos mostrado a lo largo del tiempo que tenemos una profunda vocación democrática y que si algo nos ofende y es una bofetada, es precisamente el que quiera mancillar la ética, el que quiera mancillar la democracia, el que quiera mancillar la autonomía como tal. Y entonces yo le diría que considero firmemente que la Universidad de San Carlos de Guatemala está preparada o estaría preparada para un nuevo proceso. Nos llevaría igualmente, ¿verdad?, otros cuantos meses, no podría ser una cuestión así que se agote en 1 o 2 semanas, llevaría muchos meses, llevaría mucho más desgaste, pero insisto, el desgaste puede ser mínimo en función de los réditos o lo que se puede y se debe conseguir. Quisiera ser enfático en algo y lo hemos dicho también en diversos espacios. La autonomía va mucho más allá que una pura regulación, una pura ley. La autonomía es una actitud de vida, es una vocación de servicio y especialmente de servicio al pueblo de Guatemala, que es al que nos debemos como universitarios y como sancarlistas. Entonces, esta autonomía, hemos recalcado igualmente, no está en venta, no estamos hipotecándola, ni mucho menos, al contrario, estamos dispuestos a defenderla en todas las instancias y los momentos pertinentes, precisamente pues porque esta autonomía no es únicamente de los sancarlistas, sino de todo el pueblo de Guatemala. Es una de las grandes conquistas del pueblo de Guatemala y no vamos a descansar ni vamos a ceder tan fácilmente en función de ningún tipo de presión. ¿Y hay alguna instancia que pudiera supervisar, vigilar que el proceso fuera transparente? Bueno, es que volvemos a lo que señalaba el licenciado Berganza. Acá realmente el fiel de la balanza, o quien tendría que ser el fiel de la balanza, es nuevamente Consejo Superior Universitario. Nuestra ley orgánica lo manda así. Por ahí oí alguna propuesta, por ejemplo, y decía, bueno, y si, por ejemplo, invitamos al Tribunal Supremo Electoral y que ellos... Peor. Además de que iríamos en contra de la ley orgánica, ¿no es cierto? Entonces, realmente tiene que ser Consejo Superior, pero volviendo a lo que señalábamos hace un momento, en función de una representación efectiva, que represente realmente a los sectores por los cuales ellos están sentados ahí. Y además, las demandas de estos sectores, no únicamente que respondan a sus intereses personales, ¿no? Sino que respondan a los sectores que representan, ¿no? A los egresados, a los profesionales de las distintas unidades académicas y pues a sus claustros y juntas directivas también en las distintas facultades que están representadas en Consejo Superior. Digamos que el panorama no es muy halagüeño, ¿no? Si vamos dentro de esa correlación de fuerzas que ha habido en Consejo Superior,
Pero insistimos, nosotros seguimos apelando a la dignidad y a la ética, especialmente de todos los colegas sancarlistas, y esperamos que en determinado momento pues tengan una luz o algo los ilumine, ¿no? Y los haga ver realmente el grave error que están cometiendo en contra de una muy buena cantidad de la población guatemalteca y que repercute en función de toda la población en el país, ¿no? Sí, bueno, esta es también una cuestión muy interesante. Yo le platicaba al licenciado Castillo, que está teniendo un papel muy interesante, protagónico en conducir la opinión de los profesores desde la visión política. No política o partidaria, ¿verdad? Sino desde la política académica que se necesita. Fíjense pues, hay un ejemplo que ustedes lo conocen bien, yo no lo voy a profundizar, pero lo conocen bien, el proceso de paz guatemalteco. El proceso de paz guatemalteco fue permitiendo que se sentaran en una sola mesa los contendientes del conflicto armado interno o de la guerra civil. Pero solos los dos equipos no pudieron ponerse de acuerdo. Las posiciones eran muy enconadas. Se replegaron. Llegaron al acuerdo de que debían buscar un equipo que permitiera sustanciar la relación pendular de las partes encontradas o ser testigos presenciales en los momentos en que estaban sentados en la mesa en negociación directa. La Universidad de San Carlos y su consejo tiene la facultad legal de crear comisiones, y entonces el consejo lo que debe hacer es crear la comisión de mediación para resolver el conflicto. ¿Y con quiénes? Bueno, recuerden ustedes aquella comisión de paz guatemalteca que estuvo integrada por personajes que realmente pues estaban llenos de un comportamiento ético, honorable, frente a los ojos de la sociedad guatemalteca. ¿Y qué podríamos decir si nosotros tenemos sancarlistas? Escúchenme, queridos periodistas, en todo el mundo tenemos sancarlistas prestando servicios. Por ejemplo, una de las comisiones de física de la ONU está situada en una ciudad mexicana cercana. Un guatemalteco dirige eso. ¿Cuántos de nuestros doctores de la Sorbona? ¿Cuántos de Harvard? O sea, nosotros tenemos, francamente, personas que tienen un prestigio alto que cuidar como para que sean nombrados en esa comisión de mediación para resolver este conflicto que no es menor. Es un conflicto grave. La mayoría de fuerzas fácticas, económicas, militares, policíacas y de todas las naturalezas han provocado esta crisis, porque el último bastión de la democracia que les queda por darle un garrazo es la Universidad de San Carlos, pero no ha sido fácil. Ahí estamos quienes estamos haciendo resistencia digna, y agradecemos mucho a programas como este que nos permiten expresar cuáles serían los caminos desde nuestra visión de la solución. Entonces, en concreto, el Consejo Superior Universitario tiene facultades para nombrar la comisión de mediación. Nosotros los profesores los hemos llamado al diálogo, ellos no han respondido en una forma muy maleducada, esa es una manera bonita de decirlas, pero en una manera sarcástica se burlan de nuestros llamados al diálogo. El rector en funciones antes de esa intentona de ser impuesto el señor Mazariegos, el licenciado Pablo Oliva, manifestó que desde el Consejo Superior Universitario ellos no veían ningún obstáculo para que tomara posesión Walter Mazariegos, y así lo hicieron, incumpliendo la ley.
Yo soy abogado, soy penalista y les puedo decir, queridos amigos, sin lugar a dudas, de que se han cometido delitos. Y que si tuviéramos un ministerio público responsable, se estaría persiguiendo a estas personas que han cometido el delito de abuso de autoridad, el delito de incumplimiento de deberes y el más grave, han dictado resoluciones que son violatorias a la Constitución Política de la República de Guatemala. Las denuncias se han presentado porque hasta eso, antes de irse, uno de los representantes del Consejo Superior Universitario propuso que la tabla de votaciones que se hace pública, porque es obligado, es un acto público abierto a todos, debía aparecer el nombre y en qué sentido había votado por una disposición como la de rechazar los recursos de revisión que habló el licenciado. Pues ahora, antes de irse, este personaje propuso que no se hiciera público el nombre, justamente para escapar de la opinión pública que podría ver en qué sentido habrían votado. Ese sería un camino para lograrlo. Bueno, y Mazariegos tomó posesión, yo vi en las redes que fue en Zoom o que fue... Sí, fue ¿Cómo fue? ¿Tomó posesión o no tomó posesión? Él tomó posesión, ahorita le doy la palabra a Lick Bernet, él tomó posesión en forma secreta. Ajá. Escondido. Ni siquiera se hizo pública la asamblea a través de los medios, ni de los alternativos, ni de los abiertos. Byron, estamos ante un acto extremadamente inquisidor. Bueno, y hablando de inquisidores, luego de continuar con el hilo que lleva Minor, también hagamos un escenario donde el rector va a continuar ejerciendo de la manera como lo ha venido haciendo en ese proceso. Bueno, estamos en Guatemala cayendo en una situación de ilegalidad, donde todo puede darse, ¿verdad? Tenemos una Corte Suprema de Justicia que está ilegal, porque debieron entregar cargos en 2019 y están ejerciendo como magistrados todavía en el 2022. Bueno, si a esos niveles hay ilegalidad, entonces, ¿qué pasará si aún con toda la resistencia que existe contra el fraude, si Mazariegos al final pues logra permanecer como rector? Bueno, es un escenario posible también, ¿no? Habría que considerarlo también como un escenario posible, pero aquí la cuestión sería, y hacíamos la analogía también hace algunos días, ¿no? ¿Y qué va a gobernar? O sea, él puede quedarse sentado ahí, ¿no? Pero a los docentes ya no nos gobierna ni nos va a gobernar. A los estudiantes mucho menos. Han sido claro ejemplo de la valentía y la gallardía del estudiante sancarlista y tampoco los va a gobernar. Y es que realmente acá el rechazo es masivo, no son cuestiones marginales. El rechazo es masivo. Como le repito, casi todas las unidades académicas, son 2 unidades académicas ad hoc, ¿no? 3 realmente unidades académicas ad hoc, las únicas que no, por lo menos desde el sector administrativo y docente no están en paro, estudiantilmente sí. De ahí para adelante sería lo mismo, el mismo caso de cuando Napoleón llega con su armada magnífica a Moscú, ¿no? ¿De qué le sirve llegar a un Moscú en llamas, en cenizas y abandonado? Pues ahí está el ofrecimiento para don Walter Mazariegos. Obvio, no vamos a quemar la universidad, no, pero no va a tener a quién gobernar. No va a tener a quién gobernar. Va a tener una universidad vacía, una universidad fantasma, que seguirá con su labor educativa, como yo les comentaba, desde la docencia y desde los muchachos en sus clases, pero que no acatará, ni respetará, ni avalará en determinado momento cualquier disposición que pueda devenir
de ese otro pacto de corruptos, ahora lo interno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado, usted acaba de comentar algo. Las unidades académicas, tanto docentes como alumnos, ¿sí van a regresar entonces a las aulas en el segundo semestre? Es un tema que hemos estado analizando por dos situaciones. En primer lugar, porque no podemos dejar a más de 200,000 alumnos sin clases, ¿no? Esto no solo cortaría su desarrollo académico, sino que además el tiempo, pues todos en determinado momento lo resienten. Se ha estado analizando, especialmente desde la Comisión Política en el Frente, precisamente que podamos retomar las clases con el componente que les señalaba hace un momento, ¿no? O sea, siendo enfáticos y siendo muy claros en ese sentido crítico, eminentemente académico, sistémico y gradual en función del retorno a clases como tal. No obstante, no es una decisión tomada, se está analizando en todas las unidades académicas, todos tenemos, digamos así, el mandato o la recomendación precisamente de llevarlo ante nuestros claustros y ante nuestros grupos de alumnos, pues para que la decisión sea una decisión como debe de ser dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una decisión democrática, consensuada y platicada. Tal vez quisiera aportar un poco. La Universidad de San Carlos tiene 342 años de fundación. No sé si estaría de acuerdo conmigo, licenciada, que es un tiempo pues bastante considerable. Fíjese, licenciada, que no tenemos un curso, una estructura sistematizada para la educación del conocimiento profundo de lo que es la Universidad de San Carlos. Tenemos materiales de estudio producidos, libros, otros mecanismos como videos, ahora se trabaja con podcast y hay producción del recurso educativo para poder enseñarle a los estudiantes qué es la universidad. No se vayan a sentir ustedes aludidos, pero muchos de nuestros egresados, de nuestros alumnos, incluso de nuestros profesores, no conocen el gobierno universitario, no saben exactamente en dónde están. Lo único que saben es que ahí reciben clases gratuitas y que ahí hay quien pueda pagarle dignamente a los profesores, pero no conocen el gobierno universitario. Entonces, creo que este es un gran momento para que el regreso a clases esté acompañado por un servicio de los docentes para educar a sus estudiantes en una buena parte de objetivos educacionales que componen su curso, apegados a esta enseñanza de qué es la Universidad de San Carlos, cómo es su gobierno, etcétera. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que se pueda comprender por qué llegamos a estos niveles de confrontación, porque hay gente que se conforma con el discurso externo que es malintencionado, diciendo que las personas que están en la resistencia no les gusta estudiar, que no, etcétera, ¿verdad? Pues solo eso quería agregar. Bueno, ya para concluir, hay reacciones a nivel internacional. ¿Cómo se ve la Universidad de San Carlos con esta crisis desde fuera, sobre todo desde las entidades académicas, las universidades de América Latina, de otros países? Supongo que están pues siguiendo el proceso que se da o que están enterados de esto. Hemos tenido bastante apoyo y bastantes muestras de solidaridad precisamente de centros de investigación y universidades de Latinoamérica especialmente, aunque pues la semana pasada, por ejemplo, nos sorprendieron desde Bruselas, por ejemplo, también manifestando el apoyo y demás. La semana pasada más de 250 centros adscritos a Claxo se expresaron igualmente en función del apoyo a la Universidad de San Carlos de Guatemala y en contra del fraude. Un elemento más, además del apoyo que hemos recibido, que yo quisiera dejar en la mesa y no quisiera que se quedara pendiente, es el hecho precisamente de la supuesta toma de posesión la semana pasada de parte de Walter Mazariegos. En la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en esos más de 340 años de vida,
jamás en la historia se había dado que se tomara posesión en teoría de esa manera, en secreto y sin el acto protocolario. Eso deja mucho que pensar para todos los sancarlistas y la población guatemalteca. Nosotros lo vemos como una victoria, pues porque reconoce, cuando menos de manera tácita, que al no haber cumplido con la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y todos los pasos necesarios, pues para ser un rector de verdad, llamemos así, pues no le queda más a él que estar debajo de una piedra, tal cual su personalidad aparentemente parece estar apegada. Bueno, yo diría de que no solo en la historia de Guatemala, probablemente en la historia de las universidades del mundo, no se ha dado el caso en que un rector tome posesión a escondidas. Bueno, terminamos ya nuestra discusión. Si me permitís, un minuto. Pero estos problemas no son o no aparecen solo en la Universidad de San Carlos. La Universidad Nacional Autónoma de México hace unos 15 años tuvo un problema similar y pasó sin actividades regulares 2 años hasta que encontraron el camino para que destrabaran aquella crisis que nosotros podemos tomar como ejemplo. Pero en el mundo es bastante particular el caso de mayo del 68 en Francia. Los estudiantes universitarios estaban más conscientes que los obreros, digamos, para llamar a un movimiento nacional para modificar las condiciones en las que se daba el proceso productivo, y fueron a esa gran lucha nacional que mantuvo cerrada la universidad por más de 1 año. Es decir, no somos los únicos, y están esos ejemplos. Internacionalmente hablando, el SUCA está llamado a jugar un papel importante, el Consejo Superior Universitario de Centroamérica. Formalmente aún no se pronuncia, pero esperamos que lo haga en breve. ¿Quién es el secretario general del SUCA? Ahora mismo es Carlos Cerezo, que fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, sí, no se ha pronunciado todavía, ¿verdad? Sí, esperamos que lo haga en breve. Byron, como profesor de investigador en mi facultad, yo no dudo que el licenciado Werner Castillo, pero nosotros le queremos pedir a ustedes dos que hagan un esfuerzo de entrevistas para saber qué personajes estarían dispuestos a formar parte de una comisión de diálogo para resolver el problema de la Universidad de San Carlos. Magnífico, con mucho gusto. Muchas gracias, Maynor. Gracias, profesor Castillo. Le voy a decir porque su nombre Werner es, ¿verdad? Werner. Gracias, Patricia. Y llegamos hasta acá. Nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes.